¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar con un amplificador operacional en su configuración inversora. Vemos que este tiene dos resistencias, una resistencia RI en la entrada del voltaje negativo del amplificador operacional. También tenemos una resistencia RF que va a estar retroalimentando a la salida del pin 6 del amplificador operacional a la entrada del pin 2 del amplificador operacional. Podemos observar que tiene dos voltajes de polarización. Uno es un voltaje negativo, el otro es un voltaje positivo. Obviamente más adelante vamos a poner el arreglo de las fuentes para que nosotros podamos generar nuestra polarización de nuestro amplificador operacional. Tenemos un voltaje de entrada VI. Este voltaje de entrada va a tener ciertas características. Va a ser una entrada senoidal o cosenoidal, y tendremos que esta configuración del amplificador va a amplificar a la salida esta señal. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hacer el análisis. Permítame tantito, voy a sacar mi editor de ecuaciones. Ok, en mi editor de ecuaciones voy a plantear la suma de voltajes de corrientes. Vamos a observar esa suma de voltajes. Voy a decir que va a estar dado por ser el voltaje negativo menos el voltaje de entrada. Todo esto va a estar dividido entre la resistencia RI. Aquí vamos a sumar más, perdón, es que debe estar dentro de dentro del editor de ecuaciones, si no, pues no podemos continuar. Ahora aquí va a estar voltaje N menos el voltaje de salida. Ok, perdón, voltaje de salida entre lo que es la resistencia RF. Esto va a ser igual a 0. Ok. Sabemos nosotros que el voltaje positivo menos el voltaje negativo va a ser igual a 0. Ok, todo esto le digo que sea el editor de ecuaciones porque me lo puso como texto. Obviamente que si yo despejo esta relación, dice que voltaje positivo va a ser igual al voltaje negativo. Entonces, si mi voltaje pin 3 del voltaje positivo es igual a 0, significa que el voltaje es igual a 0. Entonces, si voltaje positivo es igual a voltaje negativo, significa que Bn es igual a 0 también. Ok. En la relación despejando aquí en la primera ecuación, voy a poner la relación completa y la expresión quedará como voltaje de salida igual a lo voy a poner de esta forma, menos RF por voltaje VI más voltaje más RF por el voltaje N más RI por el voltaje
N. Y esto lo voy a dividir entre R y. Ok. Entonces podemos observar nosotros, aquí voy a poner una flecha. Ok. Entonces este voltaje Vn es igual a 0 y este voltaje Vn igual a 0. Estos, obviamente, al multiplicar RF por 0, pues me da 0, más RI por 0, pues me da 0. Entonces, mi expresión ahora queda como voltaje de salida entre RI. ¿Ok? Bueno, si yo ahora despejo y pongo la relación voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, permítame tantito, esto lo voy a dejar expresado ahora como voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, y va a ser igual a menos RF entre RI, donde ese signo negativo representa el desfasamiento. Significa que si yo meto una señal positiva, bueno, más bien, no, una cierta señal, lo único que me está diciendo que se va a desfasar 180 grados. Entonces, esto también lo podemos expresar, permítanme tantito, como una ganancia igual a esta relación con todo y el desfasamiento. Ok. Bueno, ahora pasaremos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva lo que estamos viendo es el arreglo de la fuente de polarización que va a tener nuestro amplificador operacional, donde el pin 7 va a ser alimentado por el voltaje positivo, va a ser más VCC. En este caso tú le puedes poner la alimentación dado a las características del amplificador operacional para su funcionamiento. Y en la parte inferior podemos observar que vamos a tener un voltaje de polarización negativa para que nosotros polaricemos el pin 4 y nuestro amplificador operacional. En este caso estaremos utilizando un LM741, donde podemos nosotros polarizar un voltaje. Permítame tantito, voy a poner, puedo alimentarlo con 12 volts ambas fuentes. Obviamente aquí también va a ser 12 volts, va a estar alimentado con 12 volts, pero el arreglo a la salida, permítame tantito, aquí voy a tener un voltaje más 12 volts y aquí voy a tener un voltaje negativo de menos 12 volts. Ok. Si vemos la hoja de datos de nuestro amplificador operacional, este va a estar conectado al pin 7 del LM741. Y este va a estar conectado al pin 4 del LM741. Ok, estas dos conexiones en este nodo, lo que vamos a estar teniendo nosotros es nuestra tierra que vamos a conectar en este caso, para esta configuración, lo vamos a estar conectando al pin 3 del LM741. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva.
Bueno, aquí tenemos nosotros la polarización, lo que yo les comentaba. Este va al pin 4, nuevamente lo vuelvo a colocar. Esto va al pin 3 también, y también va conectado al pin 7, el LM741. Les comentaba que en estas partes el voltaje va a ser más 12 volts. Permítanme tantito, es que esto voy a ponerlo como editor con el editor de ecuaciones, y aquí en la parte inferior va a ser menos 12 volts. Ok, si nosotros tenemos este arreglo donde tenemos un voltaje de entrada, tenemos una resistencia de 1 kilo y una resistencia de retroalimentación de 2 kilos, si nosotros hacemos la operación utilizando las fórmulas obtenidas anteriormente, veremos que tendremos un resultado. Permítanme tantito, vamos a poner aquí la operación. Dice nuestra fórmula que el voltaje de salida va a ser igual a vamos a obtener la ganancia, pero bueno, también podemos obtener la salida. Dice que es menos la resistencia RF, va a ser RF, que estará multiplicando al voltaje de entrada entre RI. ¿Ok? Y obviamente si yo tengo un voltaje de entrada, permítanme colocar esto acá. Si yo tengo un voltaje de entrada de cosenoidal, ¿verdad?, de 0.5 seno de omega t. Esto lo voy a poner con el editor de ecuaciones, omega t. Ok, entonces si yo tengo, más bien si sustituyo BI en esta relación, entonces yo tendría la siguiente expresión: sería RF, que vale 2 kilos, RI, que vale 1 kilo, ok, y BI, que valdría 0.5 por el seno de omega t. Ok, cuando yo hago la operación 2K entre, aquí permítanme, le pongo minúscula, tengo 2K entre 1K, tengo dos unidades, ¿verdad? Esta unidad que tengo acá es de voltaje, esta también es de voltaje. Permítanme colocarlo dentro de unos corchetes, igual acá. Ok, tengo dos unidades, lo que son ohms y lo que son en lo que es el voltaje, ¿no? Entonces permítanme, voy a poner la unidad de la resistencia. Aquí lo tengo. Ok, esta unidad lo voy a copiar acá en la parte del denominador. Obviamente este
esta unidad también lo voy a colocar acá. Y voy a colocar la unidad acá. Listo. Ok, hago la operación 2K entre 1K, sería 2 por 0. Seno de omega t, y tendría la unidad de voltaje. Ok, si yo hago esta operación que es menos 2 por 0.5, mi relación ahora sería como 1 por el seno de omega t es su unidad de voltaje. ¿Ok? Ya no sería 0.5 porque la configuración de este amplificador lo que está haciendo es amplificarlo 2 veces el valor de la entrada. Entonces mi voltaje de salida sería menos. Ese menos, ya les comenté que es un desfasamiento, sería 1 por el seno de omega t, que ese sería el valor del voltaje. Sería una señal cosenoidal o senoidal en este caso. Su amplitud me lo representa este valor de 1. Ok, la ganancia, ¿cuánto sería la ganancia? Ahora permítanme tantito, voy a colocar la expresión. Sería como la relación, voy a copiar este para que sea un poquito más rápido, va a ser, en este caso voy a copiar el valor de 2, que va a ser RF entre RI, pero RI no vale 2, vale 1, y esto es igual a menos 2. Ok, tenemos la unidad, kilo ohms entre kilo ohms, pues es la unidad. 2 entre 1 me da 2, y tenemos ese desfasamiento con el signo negativo. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver la gráfica de la simulación. Si yo tengo este valor de 0.5 seno de omega t a la entrada, aquí en la entrada de este arreglo de este circuito esquemático, pero también voy a ver el voltaje de salida de mi amplificador operacional, el M741, cómo está amplificando 2 veces la entrada de la señal de el voltaje de la señal de entrada. Ok, aquí podemos ver que tenemos la gráfica, estamos haciendo la simulación. Más adelante subiremos otro video donde estamos simulando este arreglo del amplificador operacional a través de una herramienta que nos va a permitir meter la señal de entrada y ver la señal de salida utilizando un osciloscopio. Y podemos observar que esta señal de color rojo, ¿verdad? Esta gráfica de color rojo representa a el valor de 0.5 seno de omega t, y esta señal, ¿verdad?, que es de color azul, esta gráfica está representando a la señal de salida del amplificador operacional, exactamente en el pin 6 del LM741, que sería un voltaje, o sea, es un volt de amplitud por el seno de omega t que estamos obteniendo. Y aquí se puede ver el desfasamiento. Si yo estoy metiendo la señal en la entrada negativa, lo que hace ese signo negativo que les comenté anteriormente en las diapositivas anteriores, me lo está desfasando, y podemos ver que esta señal sale de forma invertida.
Bueno, voy a subir más adelante el video de la simulación de este circuito, pero este es el análisis de el amplificador en el arreglo en su forma inversora. Bueno, muchas gracias.